Bien, muy buenas tardes con todos, siendo las 2:43 de la tarde del día martes 4 de febrero del año 2025. Estamos presentes conectados a través de la plataforma virtual del Juzgado de Investigación Preparatoria de Castro de Reina. Asimismo, interconectados con la sala de audiencias del establecimiento penitenciario de Huancavelica, a fin de continuar con la audiencia de control de acusación requerido por la Fiscalía Provincial Mixta de Tántara en el expediente número 67-2024, incidente 81. Requerimiento de acusación por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos y violación sexual en agravio de la persona de identidad reservada de iniciales de KPH. A continuación solicitamos la acreditación de los sujetos procesales y solicitamos la acreditación de la defensa técnica de la parte imputada. Muchas gracias, señoría. Tengan todos los presentes. Buenas tardes. El letrado Aldo Erix Uribe Villa García. Bien, del mismo modo, para usar la defensa técnica de la parte imputada. Sí, doctora, nuestra parte sí ha presentado un escrito el día de la fecha con número de documento 334-2025, el mismo que reside nuclearmente en el pedido de sobreseimiento de oficio que estamos solicitando y los argumentos que se encuentran contenidos en el mismo, al amparo del artículo 352, numeral 4. Este documento, doctora, va a ser oralizado en su respectiva oportunidad cuando usted me conceda el uso de la palabra, repito, respecto únicamente del sobreseimiento de oficio de ambos presuntos y negados delitos. Ese es el tema. ¿Alguna otra incidencia previa? Por parte del señor representante del Ministerio Público. Queremos verificar, doctora, qué fecha ha sido presentada en todo caso esas observaciones, porque debió ser después de los 10 días hábiles de corrido traslado del requerimiento de acusación. Bien, correcto, doctor. Este requerimiento de sobreseimiento es de oficio que está solicitando. Igualmente, doctora, o sea, si lo está solicitando, es un pedido en todo caso de sobreseimiento que le hace a su judicatura. Debería verificarse qué fecha ingresaba en todo caso el escrito. Más aún que se trata de un escrito voluminoso, señor juez. No es cualquier escrito y en todo caso también solicitaremos por igualdad de armas que el Ministerio Público tenga el mismo tiempo para poder en todo caso absolver ello. Todos que estamos recién tomando conocimiento de ese escrito. A ver, corremos a la defensa técnica de la parte imputada. Señoría, el escrito que hace mención el Ministerio Público ha sido presentado el día de hoy, 4 de febrero del año 2025, exactamente a horas 9:05:53. Por consiguiente, lo que nosotros estamos solicitando es el sobreseimiento de oficio al amparo del artículo 352, numeral 4 de la norma adjetiva penal, y no al amparo del artículo 350, numeral 1 del mismo digesto procesal, que allí sí importaría saber si es que el escrito ha sido presentado dentro del plazo de los 10 días hábiles que estipula la norma. Entonces, bajo estas consideraciones y bajo el principio de igualdad de armas también ya ha sido remitido referido escrito, no siendo incluso, doctora, exigible que un escrito de sobreseimiento de oficio se corra traslado. ¿Por qué? Porque en el acto de audiencia oral nosotros vamos a señalar cuáles son los fundamentos y argumentos del mismo y bajo el principio de igualdad de armas tendrán un mismo tiempo también, en este caso el Ministerio Público y el actor civil, para poder pronunciarse respecto del mismo. Por lo tanto, ratifico mi petición primigenia que en su respectiva oportunidad se me conceda el uso de la palabra para poder oralizar el mismo. Gracias. Adicionando a lo señalado por la defensa técnica, cabe indicar que no se ha corrido traslado este escrito remitido el día de la fecha. Únicamente se les ha puesto de conocimiento para las consideraciones pertinentes y conforme lo ha señalado el señor abogado, está fundamentando en el artículo 352, numeral 4 del Código Procesal Penal. ¿Al Ministerio Público le corremos traslado alguna observación adicional? Sí, doctora, del tenor del escrito se señala requerimiento de sobreseimiento. Distinto que tenga el nombre que le ponga de oficio, no va a ponerle de parte, ¿no? Pero esto, en todo caso, ese requerimiento está dirigido netamente a cuestionar el requerimiento de acusación. Y como usted bien claramente ha señalado, no se me ha corrido traslado de ese escrito. Entonces, se quiere hacer básicamente que yo voy a sustentar la absolución de ese requerimiento de sobreseimiento en el acto. O sea, no he tenido conocimiento, recién me acaban de notificar ese escrito de sobreseimiento de 23 hojas y yo voy a tener que absolver en esta audiencia
creo que solicitaría por igualdad de armas, cuando se corre un requerimiento de acusación, se pone un tiempo prudencial para que las partes puedan estudiar, en todo caso, el requerimiento de acusación y hacer las observaciones correspondientes. En este caso, solicitaría que por igualdad de armas tenga el mismo tratamiento. Recordemos, ¿cuánto tiempo está solicitando, doctor? Doctora, no sé, podrían ser un par de horas en todo caso para revisarlo, Doctor, ¿no? atendamos que es de oficio. Este requerimiento de No es de oficio, sobreseimiento doctora, es de porque oficio porque lo voy a tener que yo, de ver el caso, de admitir este sobreseimiento, yo lo voy a hacer mío para no, pero es que, poder doctora, debatirlo en no, doctora, audiencia. distinto es, doctora, que usted me plantee ese sobreseimiento de oficio. Acá Eh, este es un pedido de la parte. Que le haya puesto ese título no significa que sea de oficio, porque está un Doctor, pedido es que dirigido. todavía está pendiente de verificar si este órgano jurisdiccional va a ser suyo el pedido de oficio de esta parte. Todavía no podemos afirmar ello. Igualmente, doctora, se tiene que cumplir con una formalidad, doctora. ¿Está dentro de los 10 días? Sí o no, es la primera interrogante que tenemos que Es que, esclarecer. a Si ver, no está ya, dentro de los 10 días, no vamos a puede correr hacer traslado ningún a todas cambio. las partes procesales y posterior a ello. Su solicitud es que se le dé un par de horas para que pueda verificar esta solicitud de sobreseimiento de oficio que ha presentado la parte imputada, ¿correcto? Claro, si no, en todo caso, para realizar la audiencia el día de mañana, no tengo ningún problema. Pero por igualdad de armas se debe atender esa situación. Corremos traslado a la defensa técnica. Sí, muy amable, señoría. Doctora, lo que está ocurriendo aquí por parte del Ministerio Público y del colega de la parte civil es un error evidente respecto de lo que el legislador peruano ha establecido en el artículo 352, numeral 4. Yo ya lo he referido y creo que usted me ha entendido. Este artículo, si es que queremos entenderlo de forma acabada y de forma completa, señala lo siguiente, en la parte pertinente. El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal y continúa. ¿Qué significa esto? Y esto ya ha sido analizado tanto por el máximo oráculo de la justicia ordinaria, esto es la Corte Suprema, y por el propio Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que nosotros estamos refiriendo en nuestro escrito en buena cuenta? Mi cliente contaba con otro abogado defensor en una data anterior. Este abogado defensor ha dimanado, ha desplegado una defensa técnica absolutamente ineficaz, tan es así que no absolvió y objetó el requerimiento acusatorio dentro del plazo legal establecido, ya precedentemente también indicado. Entonces, el codificador peruano ideó el 352.4 justamente para que se alzaprimen o se maximicen los derechos del acusado en este caso cuando tuvo una defensa técnica ineficaz anteriormente. No es el escenario que yo he sido su abogado y a mí se me pasó el plazo de los 10 días, se venció, operó el principio de preclusión y ahora yo vengo a solicitarle a su persona sobreseimiento de oficio. Allí sí habría de repente una incompatibilidad entre lo actuado y lo decidido. Este caso es absolutamente distinto, es disímil, por lo tanto es un caso sui generis. ¿Qué significa? Repito, yo soy nuevo abogado defensor con el estudio jurídico que lo representa el acusado. Por estas consideraciones incluso, también lo he señalado y no ha sido entendido de forma cabal por el fiscal ni por el abogado de la parte civil, que están solicitando un plazo para que se le corra traslado del escrito e incluso están solicitando que se reprograme o se suspenda para el día de mañana. No olvidemos, punto uno, doctora, que estamos ante un en cárcel. Cada minuto cuenta para una persona que está en un establecimiento penitenciario por las razones que ya sabemos todos perfectamente como operadores jurídicos. Dos, el escrito que yo he presentado, es más, ni siquiera he tenido la obligación de presentarlo por escrito. Simple y llanamente yo concurría el día de hoy a audiencia y le solicitaba lo que le solicité en la sesión anterior. Doctora, se me permite el uso de la palabra para sustentar un sobreseimiento de oficio. Es decir, la norma no exige al operador jurídico, en este caso al abogado defensor como defensa técnica, a que presente el escrito. Por lo tanto, el Ministerio Público, al decir no se me ha corrido traslado, no se me ha notificado, algo que usted también ha indicado, se les está poniendo de conocimiento, pero no se les está notificando. ¿Por qué? Porque la norma es absolutamente diáfana, no necesita correrse traslado ante un sobreseimiento de oficio, ni para estudio, ni para análisis, y no se vulneraría el derecho de defensa
de ninguna parte procesal, porque evidentemente, uno, usted ya les envió al WhatsApp a través del especialista el escrito, uno, y dos, cuando usted me concede el uso de la palabra, evidentemente voy a oralizar y fundamentar dichos argumentos y estarán atentos tanto el fiscal y tanto la defensa de la parte civil para poder contrarrestarlos o para poder contradecirlos si es que así lo estiman conveniente. Entonces, nuestra petición concreta, señoría, es que se desestime lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la defensa de la parte civil y se prosiga con el desarrollo de la presente audiencia, porque lo único que se vislumbra aquí por parte de la agente fiscal es dilatar el presente proceso, porque no es necesario, repito, o sea, no se constituye como una conditio sine qua non que se corra traslado del escrito de sobreseimiento de oficio. Y el sobreseimiento de oficio puede ser solicitado por la defensa técnica, sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el derecho de entregarle información de calidad a su persona para un mejor resolver. Por estas consideraciones solicito se prosiga con el desarrollo de la presente audiencia, doctora. Muchas gracias. Atendiendo pues este escrito de solicitud de sobreseimiento de oficio, vamos a escuchar al abogado defensor respecto a el motivo del por qué estaría solicitando el sobreseimiento, para lo cual únicamente le vamos a otorgar 5 minutos para que pueda precisar fundamentalmente cuál de los requisitos establecidos en el artículo, en el numeral 2 del artículo 344 es el que está invocando, y los fundamentos de este sobreseimiento para que este juzgado pueda verificar si los hace suyos o no para correr traslado a las demás partes procesales. Bien, muchas gracias, señoría. En efecto. Doctor, disculpe, creo que hay Doctora, una interrupción por el Ministerio Público. Solo una aclaración, doctora. En todo caso, lo que usted está señalando, va a oralizar la defensa técnica. Si en caso usted los admite o recoge alguno o abraza alguno de esos argumentos, me correría traslado. Yo no voy a rebatir lo que señala la defensa técnica, ¿correcto? ¿Esa va a ser la dinámica? Sí, correcto, doctor. Correcto. Prosiga, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora. Como venía diciendo, al haber el Ministerio Público atribuido a mi cliente 2 presuntos y negados delitos, esto es, el primero, violación sexual, y el segundo, tocamientos indebidos, voy a dividir la presente exposición, el presente alegato, en 2 tópicos para que exista un célere entender. El primer delito que el Ministerio Público le atribuye a mi cliente es el de violación sexual, como lo acabo de manifestar. En base a los artículos 352, numeral 4, y 344, numeral 2, literal B de la norma procesal penal, solicitamos se ampare de oficio el sobreseimiento por la causal específica de que el hecho imputado no es típico, es decir, existe orfandad o ausencia de alguno de los elementos objetivos, descriptivos, normativos o subjetivos que el tipo penal en comento exige y reclama. Se encuentra contenido así en el artículo 170 del Código Penal, tal cual lo ha establecido el Ministerio Público. Pero además, Fiscalía le está agravando este tipo penal a través de los numerales 2, 3 y 11 del referido precepto normativo. La conducta que la Fiscalía le atribuye a mi cliente, señoría, se encuentra contenida en el requerimiento acusatorio. En virtud del tiempo que usted me ha otorgado, voy a aprovechar al máximo estos minutos. La conducta, en puridad, reside en que, fíjese usted lo siguiente, la Fiscalía dice que mi cliente en 3 oportunidades habría abusado sexualmente de la menor. Sin embargo, no nos dice fecha exacta, no nos dice qué día del mes de marzo, porque el Ministerio Público simple y llanamente nos dice un día del mes de marzo, hecho 1, hecho 2, un día del mes de marzo, hecho 3, en igual sentido. Entonces, la imputación tiene que ser acabada, tiene que ser precisa, tiene que ser completa. Sin embargo, estas consideraciones no las evidenciamos del requerimiento acusatorio. Por esto es que nosotros a continuación vamos a determinar cuáles son las aristas en concreto por las cuales el hecho imputado resulta ser atípico. La acción típica respecto del artículo 170, señoría, radica fundamental y nuclearmente en lo siguiente. Está determinada por la realización del acto sexual por parte del agente y contra la voluntad de la víctima. Tan es así que en el recurso de nulidad número 2736-2012, ICA ha establecido lo siguiente. El tipo penal requiere que los medios comisivos, violencia o amenaza, en este caso en concreto, violencia, esto es, vis absoluta,
se dirijan a transgredir la voluntad del sujeto pasivo. En el presente proceso, para imputar responsabilidad penal, debe acreditarse la concurrencia de los medios comisivos. Ojo con esto, doctora. Debe acreditarse la concurrencia de los medios comisivos. ¿Cuál es en este caso en particular? Violencia, vis absoluta. Punto número 1. La violencia. ¿Qué es lo que nos dicen los profesores al respecto? Esta violencia ejercida por el agente sobre la víctima debe ser física, debe ser efectiva y estar causalmente conectada con el ilícito acto sexual que pretende perpetrar. La dosis de violencia física susceptible de quebrantar los mecanismos de defensa de la víctima, de allanar los obstáculos para la realización de la conjunción carnal. Debe tratarse, en concreto, de una violencia física continuada y suficiente ¿para qué? Para doblegar la voluntad de la supuesta víctima. Las agravantes del tipo penal 2 y 3 en su momento también se analizó y usted mismo ha señalado en el acta y obra sí en el acta de la audiencia anterior que estas dos agravantes no pueden ser convergentes. Contrario sensu, estas dos agravantes son disyuntivas, son alternativas, no podrían aparecer en un mismo tipo penal las dos por los argumentos ya debatidos anteriormente. Y es más, usted ha realizado la respectiva observación al respecto. ¿Por qué nosotros decimos esto respecto de este tipo penal número 1? De los actos de investigación que se han recopilado y que se han acopiado durante el séquito, durante el trasiego del presente proceso, esto es en la etapa de investigación preparatoria, vamos a resaltar los más importantes, señoría. El certificado médico legal número 001474-DCLS de fecha 18 de abril del año 2024, practicado a la menor supuestamente agraviada, señala las siguientes conclusiones literales. 1. No presenta signos de desgarro himenial. 2. No presenta signos de actos contra natura. 3. No presenta lesiones traumáticas recientes en área genital, paragenital ni extragenital. Con esta pericia no se objetiva signos de lesiones traumáticas en regiones genitales, paragenitales ni extragenitales. Es decir, no existe elemento de convicción, no existe elemento de prueba en el nivel de sospecha requerido. Esto es suficiente que acredite la supuesta violencia desplegada por mi patrocinado respecto de la menor supuestamente agraviada. Esto es el elemento que exige el tipo penal atribuido. Tampoco se observa que haya existido desfloración de naturaleza reciente o desfloración de naturaleza antigua, hecho que debió haber sido así acreditado de ser el caso, ¿cierto?, en el certificado médico legal. No existe ni antigua ni reciente. Otro punto u otro elemento de convicción que obra. Certificado médico legal número 003092-PF-AR de fecha 2 de septiembre del año 2024. Practicado evidentemente a la misma menor supuestamente agraviada y las conclusiones son dos, las siguientes. No presenta signos de desgarro himenial y no presenta signos de actos contra natura. ¿Cuál es la conclusión de esta pericia, señoría? Con esta pericia se denota palmariamente y plenamente que el médico legista indica de forma expresa y así obra en el referido documento que se realiza la maniobra bidigital para descartar si existe o no la presencia de himen complaciente. Se introduce primero un dedo, luego otro dedo y el médico legista dice el himen presenta resistencia al paso del segundo dedo, por lo tanto no estamos ante un himen complaciente, señoría. ¿Y por qué es vital esto? ¿Por qué es un himen complaciente? Es cuando el himen presenta fibras elásticas que al introducirse cualquier objeto, estas se van a distender, no provocando el rompimiento de la misma. Sin embargo, en esta menor, señoría, al practicársele esta pericia, el perito dice de forma expresa, no existe himen complaciente. Por lo tanto, si es que hubiese existido un yacimiento carnal, fuese cual fuese, este himen se hubiese desgarrado, se hubiese roto, situación que no acontece en la menor. No tiene himen complaciente y su himen está intacto, en pocas palabras. ¿Cómo entonces podemos sostener y argumentar que mi cliente habría abusado sexualmente de ella? Sea a través de la violencia o sea a través de una forma consentida. Ninguna aparece, doctora. Doctor, le quedan 3 minutos. De ser ciertas las imputaciones atribuidas a mi cliente para acabar este primer tópico, señoría, indefectiblemente ante la realización de dicho examen médico legal debió arrojar objetivamente desfloración de naturaleza antigua o reciente, siendo que no ha aparecido ello. Bien, vayamos al tópico número 2, que es más escueto.
El tipo penal número 2 versa sobre tocamientos indebidos, 176 del catálogo penal, en pocas palabras. Nosotros también sostenemos y solicitamos a vuestra judicatura se decrete el sobreseimiento de oficio justamente por la misma causal. 344, numeral 2, literal B. El hecho imputado no es típico, bajo estas consideraciones. En igual sentido, el constructo fáctico se encuentra detallado. La conducta en concreto es que un día del mes de marzo del año 2024, mi cliente habría tocado indebidamente a la menor. Así de simple la imputación. ¿Cuáles son las aristas para determinar la tipicidad? La acción típica respecto de este tipo penal es claro, doctora. Es absolutamente claro. Consiste en un acto contra el pudor de una persona mayor de 14 años, mediante violencia o amenaza. Nuevamente aparecen estos medios comisivos, violencia o amenaza. El Ministerio Público no ha adjuntado ningún elemento de convicción periférico, probatorio de carácter objetivo que dote con capacidad probatoria ese simple dicho, porque los argumentos, señoría, y aquí me permito recordar una frase de Euclides, aquello que se prueba o aquello que se afirma sin pruebas puede ser negado sin ellas. La violencia ejercida es la vis absoluta también, en este caso en concreto. Es decir, una violencia física, una violencia que denote, lógicamente, la materialización de este presunto delito. ¿Existe, la pregunta por añadidura, algún elemento de convicción suficiente que acredite también este medio comisivo? La respuesta es que no, doctora, ninguno, ni uno solo. Usted va, lógicamente, a estudiar el caso en concreto y usted no va a poder advertir ningún elemento de convicción que acredite ello. Asimismo, señoría, en caso la fiscalía me diga, bueno, en todo caso, tocamientos indebidos, lo podemos amalgamar o lo podemos situar bajo el protocolo de pericia psicológica o bajo la cámara GESE. ¿Por qué no resultan ser suficientes estos elementos? Y en buena cuenta por lo siguiente. Protocolo de pericia psicológica número 001592-2024 practicado a la menor supuesta agraviada. Allí están las conclusiones. Pero fíjese, señoría, que este documento, esta pericia desarrollada a la menor, no cumple con los estándares previstos en la guía de evaluación médico-legal forense, que hemos detallado en nuestro escrito y que por motivos de tiempo no los voy a poder señalar, pero están allí, bajo el principio de congruencia se encuentran, señoría. En concreto, solamente voy a resaltar lo siguiente. En principio se desarrolla después de más de 5 meses aproximadamente de sucedidos o acaecidos los supuestos hechos. Se debe realizar en 4 sesiones de cada una hora y no ha sido desarrollado de esa manera, o al menos no ha sido así determinado en el referido documento de manera expresa. Por tanto, carece de elementos estructurales que son necesarios para dotarla con peso probatorio suficiente y hemos detallado cuáles son estos elementos respecto de los cuales la pericia muestra una orfandad o muestra una ausencia respecto de los mismos. Dicha pericia no ha cumplido con la metodología de trabajo establecida, como lo dije, en la guía indicada precedentemente. Y la Corte Suprema, a través del recurso de nulidad número 680-2021 de Ancash, ha señalado que el incumplimiento del desarrollo de los citados parámetros podría haber conllevado a un deficiente análisis e interpretación de los resultados y, por tanto, arribar a conclusiones erradas. Otro punto, recurso en nulidad número 701-2022 de Lima, ha establecido que en lo referente a delitos sexuales no se puede condenar únicamente con la conclusión de una pericia psicológica. Aceptar ello, señorías, sería soslayar o socavar evidentemente el derecho de defensa, el mismo que se encuentra contenido en una garantía continente, en una garantía mayor que es la garantía del debido proceso. Dicha pericia tampoco ha sido realizada correctamente porque no se observa de la misma un mínimo comentario respecto a conducta, propensión a la mentira y posible manipulación de terceros. O sea, esta pericia es absolutamente huérfana de elementos estructurales. Otro punto a tener en consideración también que es vital es que la menor o cualquier persona que ingresa a este protocolo de pericia psicológica a desarrollarse sufre o se evidencian una serie de elementos como los siguientes: manipulaciones e influencias por parte de ¿quién? Del entrevistador, lógicamente. El primero de ellos, observamos un sesgo confirmatorio del entrevistador. Esto implica la búsqueda de una hipótesis ya preconcebida. Y segundo, inducción de estereotipo. Esto se relaciona con el uso de expresiones por parte del entrevistador que sugieren una posición. O sea, ya viene una posición preconcebida y esto se evidencia a través de las interrogantes, por ejemplo. ¿Alguien te ha hecho cosas malas? ¿Cómo te ha hecho cosas malas? Entonces, estas preguntas denotan definitivamente una inducción de estereotipo. Por estas consideraciones, señoría, respecto de este protocolo de pericia psicológica, no cumple el estándar requerido
en la sentencia plenaria casatoria número 1/2017. Y respecto del acta de entrevista única en Cámara Gesell, corre la misma suerte. ¿Por qué? Porque luego del copy y pega de los fundamentos establecidos en el protocolo o la entrevista única que sirve como fundamento para dicho protocolo, tenemos lo siguiente. Se evidencian indicaciones imprecisas. Señala que habría acontecido en un día del mes de marzo del año 2024. No brinda una fecha exacta, no brinda un detalle exacto, no brinda una sinopsis o un siquiera resumen de lo supuestamente sucedido. Y es que aquí, de repente, Fiscalía me va a decir, sí, pero no podría brindar una narrativa detallada, minuciosa. La Corte Suprema ya lo ha establecido. No en ese nivel, pero sí como mínimo, pues, ¿qué día? La hora, ¿era de día, era de noche? ¿Estaban solos? ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar? O sea, circunstancias mínimas que deben importar y que estar presentes para poder dotarlo Doctor Aldo, probatorio. sí, doctor Aldo, aparentemente la jueza ha salido con el especialista, debe haber un problema ahí con la luz, red, no sé. Doctor, Si en todo usted caso, puede... esperamos en todo caso Sí, unos segundos. sí, sí, hay que Sí. esperar mejor, doctor, porque tiene que escucharme, pues. Correcto. Gracias por el aviso. Gracias. En todo caso, continuamos hasta donde se pueda concluir pues la batería y también el operador que todavía tiene señal en esta sede judicial. Bien, continuamos, lo escuchamos, doctor. Muy amable, doctora. En efecto, bueno, ya estoy en el tópico número 2, delito de tocamientos indebidos. Nos quedamos, en todo caso, respecto de la parte sustancial, en que el protocolo de pericia psicológica practicado a la menor supuestamente agraviada no cumple con los estándares o elementos estructurales capaces de dotarla con aptitud probatoria para justamente determinar o declarar infundado un sobreseimiento y dictar un auto de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque en la etapa estelar del proceso penal, evidentemente, lo que correspondería es la absolución como contraposición a la condena por insuficiencia probatoria. Las aristas son las siguientes. Este protocolo de pericia psicológica, como lo dije, no cumple con los estándares. ¿Por qué? Se debe realizar en 4 sesiones de 1 hora cada una y el perito no ha señalado ello de forma expresa en su documento. Carece de elementos estructurales porque no se ha referido en lo absoluto, por ejemplo, determinar la ausencia o presencia de afectación psicológica u otra alteración actual. 2, establecer a través de un análisis la naturaleza del hecho o evento violento. 3, determinar el tipo o rasgos de personalidad. Y 4, identificar la existencia de una condición de vulnerabilidad o factores de riesgo. No solo basta, señoría, con indicarlos en el documento. Lo que pide esta guía es el desarrollo, luego del análisis de lo que una persona, fuese quien fuese, como peritado o peritada, determina al perito. Es decir, el método utilizado de la observación de conducta no puede reducirse al simple escenario de que, como yo veo una persona triste, yo veo una persona que está de repente pues cabizbaja o aletargada, entonces mi conclusión es, presenta reacción ansiosa situacional relacionada a los hechos, cuando no motiva, cuando no justifica cómo es que arriba a dicha conclusión. Venía diciendo también que esta pericia no ha cumplido con la metodología de trabajo, y aquí la máxima instancia suprema ha establecido a través del recurso en nulidad número 680-2021 ANCASH que el incumplimiento del desarrollo de los citados parámetros podría haber conllevado a un deficiente análisis e interpretación de los resultados y por lo tanto arribar a conclusiones erradas. Otro más, recurso en nulidad número 701-2022 Lima establece lo siguiente en puridad. No se puede condenar únicamente con la conclusión de una pericia psicológica. Tampoco ha sido realizada correctamente esta pericia, doctora, porque usted no va a encontrar en el desarrollo de este documento ningún ítem referente a conducta, propensión a la mentira o posible manipulación de terceros. No lo va a encontrar, no lo ha desarrollado, no lo ha establecido así el perito. Entonces, para terminar esto, señoría, además de ello, como cereza del pastel respecto de este documento, fíjese que existe también algo que ha sido desarrollado por la propia Corte Suprema. Existen 2 elementos que siempre, o mayormente en todo caso, para no generalizar, existen en este tipo de documentos o este tipo de pericias. El sesgo confirmatorio por parte del entrevistador, esto implica la búsqueda de una hipótesis preconcebida por quien entrevista, y segundo, una inducción de estereotipo. ¿Qué significa ello? Esto se relaciona con el uso de expresiones por parte del entrevistador que sugieren una posición o expectativa sobre el hecho en investigación. Por ejemplo, al preguntar, la famosa pregunta que todos conocemos,
¿Alguien te ha hecho cosas malas? Ya está sugiriendo que una persona le ha hecho cosas malas al peritado o a la peritada. Entonces, hay que analizar y hay que tener en consideración, hay que valorar con las reservas del caso, señoría. Y por último, el acta de entrevista única en cámara Gesell, practicada también a la menor supuestamente agraviada, obviamente, en este documento, señoría, usted va a poder evidenciar que existen sindicaciones contradictorias, ambiguas, pero además imprecisas, porque no detalla de forma concreta cuándo. Es una pregunta que no resiste al nivel de imputación suficiente, porque las preguntas que se deben hacer es cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, quiénes, etcétera. No resiste ese nivel mínimo. Además de esto, teniendo que la única fuente de información sería la presunta víctima, sin embargo, ella misma ha sido desacreditada por sus declaraciones carentes de credibilidad, congruencia y verosimilitud. No se condicen con el examen médico. Es más, con 2 exámenes médicos practicados a la menor, doctora. No se condice lo que dice, lo que narra, lo que detalla, con lo que se encuentra objetivado en 2 documentos de carácter científico. Para terminar, señoría, respecto, si bien sabemos como operadores jurídicos que ya ha quedado proscrito el brocardo, testis unus, testis nullus, esto es, testigo único, testimonio nulo, no es menos cierto que también debemos analizarlo a la luz del Acuerdo Plenario 2-2005, a través de sus 3 garantías de certeza que deben estar presentes de forma copulativa: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud de la declaración y persistencia en la incriminación. Este último, doctora, no solo incide en que la supuesta agraviada tenga una narrativa mantenida en el tiempo, sino que no debe contener contradicciones, inconsistencias o imprecisiones. Por estas consideraciones, y solamente voy a detallar nada más por el tiempo otorgado, Casación 482-2016 del Cusco establece taxativamente que no se puede creer o no se puede condenar únicamente por la conclusión de una pericia psicológica, sino que esta debe estar confirmada por corroboraciones periféricas de carácter objetivo, situaciones inexistentes en el caso que nos ocupa. Y por último, el recurso de nulidad número 1575-2015 de Huánuco. La declaración de la víctima por sí sola no enerva la presunción de inocencia. Necesitamos de corroboración periférica, y ojo, no cualquiera, sino de carácter objetivo, doctor. Por estas consideraciones, señoría, nosotros solicitamos respetuosamente a vuestra judicatura se decrete el sobreseimiento de oficio por ambos presuntos y negados delitos: violación sexual y tocamientos indebidos, por la causal establecida en el 344, numeral 2, literal B. Esto es, los hechos resultan ser absolutamente atípicos. Muchas gracias. Bien, doctor. Vamos a señalar si quiere algo que agregar el Ministerio Público previo a pronunciarnos respecto a este sobreseimiento de oficio postulado por la defensa técnica de la parte acusada. Pero postura la defensa técnica que el hecho no es atípico. Hemos escuchado desde el principio, autora, que el hecho no es atípico porque señala que se aprecia la carencia de un elemento objetivo, señaló también que era descriptivo y normativo, y adicional a ello un elemento subjetivo. Pero durante el desarrollo de su intervención no ha aterrizado si se trataba de qué elemento objetivo, si era un elemento descriptivo, si era un elemento normativo o era un elemento subjetivo. Hemos escuchado solamente el tema cuestionamientos netamente a los elementos de convicción, que la pericia no se ha desarrollado de determinada manera, siguiendo los protocolos, procedimientos, que ha existido un sesgo por parte del psicólogo en las preguntas, pero eso no ha sido centrado netamente en el motivo de la postulación del sobreseimiento. Debía en todo caso centrarse su alocución en atacar cuál es el elemento descriptivo que considera que no está presente para ser considerado un hecho típico. No ha disgregado cuál es, si es descriptivo o normativo, y tampoco si es un elemento subjetivo. Por lo cual, en todo caso, este pedido de sobreseimiento es un sobreseimiento ambiguo. Y al ser ambiguo, doctor, y no preciso, no puede ser amparado por su despacho. Solo se tenga en consideración eso, señor juez. ¿Algo que acotar la defensa técnica? Doctor, yo también he advertido respecto a lo señalado por el Ministerio Público, previo a
emitir la resolución correspondiente. Si nos puede precisar concretamente en ambos hechos que usted está postulando el sobreseimiento, ¿cuál es el elemento del tipo penal que no contaría, pues, el tipo imputado, el tipo penal imputado? Sí, cómo no, doctora, en efecto. Debo precisar en principio lo siguiente. Yo señalé que el hecho resulta ser atípico por ausencia de los elementos descriptivos, normativos, objetivos y subjetivos de un tipo penal. Esto como una primera, como una introducción para señalar que por cualquiera de estos, ante la ausencia de cualquiera de estos elementos configurativos del tipo penal, el hecho convertiría evidentemente y palmariamente en atípico la conducta descrita. Entonces, ha habido una interpretación incorrecta por parte del Ministerio Público. ¿Cómo lo aterrizo? Lo señalé. Tipo penal 1, violación sexual. Señalé la acción típica. ¿Cuál es la acción típica que se requiere para que se configure este tipo penal? ¿Y cuál es el elemento objetivo concreto respecto del cual no existe, señoría, un elemento de convicción que lo acredite? Porque yo no estoy solicitando una excepción de improcedencia y de acción por atipicidad, que es sumamente distinto o divergente o antagónico al sobreseimiento por atipicidad. En el primero de ellos solamente ingresa el factum, el elemento fáctico, a ver si llena de contenido el tipo penal, la excepción. El sobreseimiento por atipicidad, además de esto, tiene que encontrar regocijo o un abrazo respecto de elementos de convicción. O sea, existe un juicio de valoración probatoria, es distinto. ¿Y cuál es este elemento objetivo que yo he determinado, señoría, y que nosotros estamos solicitando que usted lo acoja de oficio? Es que no existe el elemento comisivo violencia. Uno, porque el Ministerio Público en su tesis ha señalado, correcto, que es una violencia física, bis absoluta. No existe ningún elemento de convicción, un certificado médico legal que acredite que la supuesta víctima ha tenido violencia sobre su cuerpo, objetivamente hablando. He hecho referencia a 2 certificados médicos legales, los cuales arrojan que no tiene ningún tipo de lesión genital, paragenital, ni extragenital. Ni siquiera existe una lesión en el propio órgano genital de la menor, en la vagina. He señalado de que incluso el propio perito ha descartado la presencia de un himen complaciente y el perito dice de que no ha habido ninguna introducción, porque de lo contrario se habría, pues, llamémosle así, roto esta membrana. Entonces, si es que el tipo penal exige violencia, porque estamos hablando de una mayor de 14 años, podría operar el consentimiento de lo contrario, pero ni incluso eso hace referido al Ministerio Público, porque ya sería un hecho también atípico. Fiscalía subsume el supuesto tipo penal a través del medio comisivo violencia, y eso es lo que nosotros hemos indicado. Usted no va a encontrar ni un solo elemento de convicción suficiente, objetivo, que acredite ese medio comisivo. Y respecto del tipo penal 2, que es tocamientos indebidos mayor a una persona de 14 años también, doctora, porque hay que diferenciarlo. Parece que Fiscalía se está confundiendo un poco con el tipo penal del 176A, que es menor de 14 años. Estamos en el 176, mayor de 14 años y menor de 18. ¿Qué requiere? Violencia o amenaza también. Entonces, ¿cómo acredita eso el Ministerio Público para poder pasar a la siguiente etapa del proceso penal? ¿Solamente porque lo arguye? ¿Solamente porque lo dice? ¿O tiene que existir al menos como mínimo un elemento de convicción que acredite este tipo de violencia? Y no existe, doctora. No existe ningún elemento objetivo que determine esta violencia. Entonces, con esto termino, señoría. Aceptar lo que incluso dice el colega de la parte civil, en todo caso, en buena cuenta dicen, en todo caso ellos ya se dilucidará en la etapa de juzgamiento, porque son argumentos de defensa. Doctor, una pregunta, yo formulo. En todo caso, el legislador, ¿para qué ha creado esta etapa? Etapa intermedia, que es la que se condice con la del proceso civil, que es una etapa de saneamiento procesal, en donde definitivamente van a transcurrir o va a ir a juicio oral la causa que merezca ir a juicio oral. No cualquier escenario, no cualquier tipo penal, no cualquier circunstancia, porque el facilismo es, bueno, ya se verá en juicio oral. Por ende, señoría, es que nosotros, y usted lo conoce perfectamente también como magistrada, lamentablemente en nuestro país, la etapa intermedia, que es la etapa profiláctica de la acusación, en muchas judicaturas no se realiza ese trabajo adecuado, minucioso y sobre todo prolijo. Nosotros estamos convencidos que luego de lo que nosotros como defensa le hemos
hecho llegar a usted la información, porque en eso radica lógicamente la defensa, brindar la información de calidad a su persona para que usted emita una resolución apegada a los estándares que estatuye tanto la ley, el derecho y la Constitución. Por estas consideraciones, señorías, nosotros nos ratificamos en nuestra petición. Muy amable.